No podemos seguir avanzando sin hablar de estos temas. Hasta este momento hemos hablado de is y de are, pero no hemos hablado de am. ¿Cómo elaboro una oración simple con el verbo to be cuando me refiero a mí mismo? Sería de la siguiente manera. De acuerdo a las oraciones que hemos estado haciendo, sería algo como lo siguiente. Pronombre personal, verbo to be, auxiliar not y el resto de la oración. A continuación, pronombre personal, verbo to be y el resto de la oración. Cuando hablas de ti mismo es una oración singular. Por lo mismo ocupamos la palabra a. I am not a police officer. I am a teacher. Pero ¿qué pasaría si yo estoy involucrado en la oración con otras personas? Ya no podría utilizar el verbo to be am, porque quiere decir soy, diría. Ellos y yo, soy, no está bien dicho. Tendría que ser ellos y yo somos, porque soy parte de esa oración. Veamos este ejemplo. My wife and I, mi esposa y yo. ¿Qué es lo que no somos mi esposa y yo? Chefs. ¿Qué es lo que sí somos? Pobresores. Siguiendo la misma estructura que hemos hecho con las demás oraciones, colocaríamos sujetos, verbo to be en este caso es are, auxiliar not y el resto de la oración. Posteriormente, pronombre personal, para no volver a escribir sujetos, verbo to be y el resto de la oración, de manera que queda My wife and I are not chefs, we are teachers. Es importante que lo mencionara. Hemos estado avanzando y no había mencionado este punto. ¿Por qué? Porque en las oraciones que hemos construido casi no hemos utilizado el pronombre personal yo. Ahora hablemos de otro punto. El verbo to be puede escribirse de manera abreviada. De hecho, es muy común. Es más común abreviarlo que no hacerlo. Una persona que no suele abreviar suele ser vista como una persona que escribe muy formalmente. Sin embargo, si tú te sientes cómodo escribiendo como hasta este momento lo hemos hecho, no lo cambies. Solo es aclararte cómo en algunos textos encontrarás el verbo to be de manera abreviada. Por ejemplo, esta es la estructura gramatical que hemos estado ocupando. Primero niego, posteriormente realizo la afirmación. En ambas oraciones se puede escribir el verbo to be de manera abreviada. Veamos cómo es. En lugar de escribir Keanu Reeves is not a lawyer, volvería a escribir mi sujeto. En lugar de escribir las dos palabras is not, escribiría una sola, isn't, y posteriormente el resto de la oración, a lawyer. Estas dos frases significan lo mismo. Una está escrita sin abreviar, que podría ser visto como una formalidad, y la otra está escrita de forma abreviada. En la parte de abajo, en lugar de escribir he is an actor, uniría el pronombre y el verbo to be, his. He's an actor. De tal manera que si yo quisiera escribir toda la oración completa, abreviada, sería Keanu Reeves isn't a lawyer, he is an actor. Un ejemplo más antes de culminar con esto. El Santo y Blue Demon no son priests, ellos son wrestlers. La estructura que usualmente ocupamos es la siguiente. Primero la negación, posteriormente la afirmación. Pero si lo quisiéramos abreviar, en lugar de ocupar las palabras are y not, ocuparíamos la unión de ambas, que es aren't. Y en lugar de ocupar are, uniríamos el pronombre personal con el verbo to be, their, y el resto de la oración. De tal manera que si quisiera leerlo junto sería el Santo y Blue Demon aren't priests, they are wrestlers. Nuevamente repito, es tu decisión si quieres continuar escribiendo como lo hemos visto hasta ahora o puedes empezar a intentar escribir de manera abreviada. Todo depende de qué tan sofisticado seas.